Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy una cordial bienvenida a esta nueva lección de la unidad 2 que se titula Otras fuentes de información. Bueno, pues en esta unidad hemos visto la lección 1, que es la vida con mayúsculas y la vida con minúsculas, y luego en las tres lecciones siguientes hicimos un repaso intentando comparar la vida pues con distintas situaciones que conocemos. Comparamos en la lección 2, comparamos la vida con un juego, en la lección 3 comparamos la vida con una escuela y en la lección 4 comparamos la vida con un parque temático y con otros distintos espectáculos. Y siguiendo con nuestra búsqueda y con nuestro intento de dar una respuesta a qué es lo que es la vida, vamos a recurrir en esta lección a otras fuentes para ver qué nos dicen otras fuentes sobre lo que es la vida. ¿Y qué fuentes son a las que vamos a recurrir? Pues vamos a recurrir a lo que nos dicen las religiones, vamos a recurrir a las experiencias cercanas a la muerte y a las regresiones a vidas pasadas. Aquí vemos gráficamente pues, un poco la representación de lo que es la reencarnación, que es a la parte que cuando digo recurrir a las religiones, sobre todo vamos a recurrir a las religiones que creen en la reencarnación, las experiencias cercanas a la muerte y las regresiones a vidas pasadas. Pues existen algunas religiones que creen en la reencarnación, sobre todo en la parte oriental, el hinduismo, el budismo, el taoísmo y otras varias religiones pues creen en la idea de la reencarnación. También religiones africanas y religiones tribales de América y de Oceanía pues creen en este concepto. ¿Y qué es la reencarnación? Pues es una creencia que consiste en que la esencia individual de la persona, el alma o el espíritu, empiezan una nueva vida en un cuerpo o forma diferente después de la muerte biológica en esta vida. Así en la diapositiva esta vemos como un bucle infinito entre la vida y la muerte. En la parte derecha de la diapositiva vemos a la representación de la vida y cómo la vida empieza con un feto o con un bebé pequeño que poco a poco va desarrollándose, va creciendo hasta convertirse en un adulto, y luego por el otro lado, por la parte izquierda de la diapositiva, vemos la imagen de una persona mayor que poco a poco se va deteriorando hasta que llega a la muerte, y la muerte de alguna manera lo recibe por ese lado. Y se vuelven a salir, el alma de alguna manera vuelve a salir otra vez por la parte de la vida. En la reencarnación se cree que el alma viaja por distintos cuerpos, sobre todo para aprender una serie de lecciones de la vida que le permitan elevar su nivel de conciencia y seguir evolucionando hacia un ser superior. Aquí en otra diapositiva vemos como es un ciclo continuo, pero de alguna manera el ciclo podríamos decir que empieza cuando el feto está en la placenta de su madre y el alma se encarna dentro del cuerpo de este feto. Luego el feto nace, se convierte en un bebé que poco a poco va creciendo, desarrollándose, convirtiéndose en un niño, en un adolescente, en un adulto, y desarrolla su vida hasta que el cuerpo ya no funciona y termina muriendo. Y en el momento de la muerte es cuando ese alma pues sale de alguna manera del cuerpo en el que estaba encarnado y vuelve pasado un tiempo a encarnarse nuevamente en otro bebé, en otro feto que está en la placenta de su madre, y vuelve a iniciar una nueva vida. ¿Qué pasa más allá de la muerte? Pues de alguna manera los humanos siempre hemos tenido esa curiosidad de intentar saber si hay algo después de la muerte o no. Entonces, eso es una curiosidad innata de todos los humanos y, bueno, últimamente se están produciendo con bastante frecuencia situaciones en las que hay personas que están justo al borde de la muerte, son situaciones de casi muerte que se pueden producir de forma espontánea o a veces, sobre todo en los ámbitos hospitalarios, porque las personas están en situaciones más graves, más críticas, y allí pues se han ido perfeccionando poco a poco las técnicas de reanimación cardiopulmonar y se ha conseguido que muchas personas que en condiciones normales si no fuera gracias a estas técnicas pues hubieran muerto, pues gracias a la práctica de forma rutinaria y estando preparados los profesionales, mejorando las técnicas de oxigenación de la sangre y de el bombeo del corazón, pues se consigue que muchas de estas personas vuelvan a la vida y pues bueno, nos cuentan un poco la situación que han estado viviendo.
Aquí representamos como si fuera un electrocardiograma del latido del corazón, que en un momento dado se para, pero de alguna manera la persona se agarra a la vida y, habiendo estado justo ahí al borde del abismo, justo al borde de dejar esta vida y pasar al otro lado, pues vuelven y nos pueden contar las experiencias que han vivido. Y los que vienen, que son gente de distintas edades, de distintas culturas, de distintas religiones, pues casi todos tienen en común una serie de fases o una serie de etapas por las que pasan. Y estas etapas, pues la primera suele ser una disociación del cuerpo. Quiere decir que algo parece inmaterial, se separa del cuerpo físico y se empieza de alguna manera a elevar. Todos cuentan que en esta situación, si estaban teniendo dolor previamente mientras estaban dentro del cuerpo, el dolor desaparece y suelen tener una sensación de ligereza, de estar flotando, sensación de paz, de bienestar, de libertad. Flotan y se van a la parte alta de la habitación, donde quiera que sea que estén, y empiezan a tener una visión panorámica de esa situación. Y vemos cómo después de esa disociación, ese ser o esa alma se va a la parte alta y consigue ver la situación pues desde otro punto de vista. Ve su cuerpo y el de las otras personas que puedan estar acompañándolo o atendiéndolo. También cuentan que suelen tener habilidades especiales, habilidades inusuales, cosas que no tenían mientras estaban encarnados en el cuerpo físico. Sobre todo cuentan que tienen una visión y una audición muy nítidas. Tienen la capacidad de ver y oír a través de las paredes. Y también la capacidad de saber lo que está ocurriendo lejos. Muchas veces, después de haber tenido esta experiencia, son capaces de decirle a familiares que habían recibido la noticia y que estaban a miles de kilómetros de distancia, que habían cogido un avión o algo para venir a verlos. Ellos saben y pueden vivir las situaciones que estas personas cómo se enteraron de la noticia, las cosas que tuvieron que hacer para venir a verlos, y de alguna manera cuentan, no se sabe muy bien cómo ni por qué, que saben lo que habían vivido estos familiares cuando intentaban acercarse a venir a verlos y a acompañarlos. Suelen ser experiencias que se dan con frecuencia en el ámbito hospitalario, por lo que hemos dicho, porque allí hay muchos pacientes en estados críticos y allí también hay profesionales que manejan muy bien las técnicas de reanimación cardiopulmonar, con lo cual en ese ámbito se viven estas situaciones y es posible que muchos de ellos vuelvan y puedan contar este tipo de experiencias, aunque no siempre se atreven a contarla por el temor a que piensen que pueden estar locos o que, bueno, ellos mismos no tienen muy claro qué es lo que les ha estado pasando. Pero cuando hablan con familiares conocidos, con confianza y esto, pues cuentan estas experiencias y casi todos dicen que han pasado por estas fases. Pueden también oír los pensamientos de la gente que está cerca. No hace falta que los verbalicen para poder entender lo que están pensando. También es frecuente que cuenten que se reúnen o que los estaban esperando familiares queridos que hayan fallecido previamente. Estaban allí esperándolo como para acompañarlos y para darle la bienvenida a su nuevo estado, a su nueva situación. Aquí vemos como un señor mayor como que va saliendo y que reconoce a su esposa como que estuviera fallecida y que lo estuviera esperando. También otras personas cuentan que también los están esperando maestros espirituales, guías o entes no físicos que han sido importantes durante la vida de las personas. Y se produce entre ellos una comunicación, pero mente a mente. No hace falta hablar o verbalizar, sino que se comunican como una especie de telepatía, sin necesidad de hablar, y contenido mente a mente. Describen también en general ambientes hermosos y que los objetos están como iluminados y mucho más vivos. Describen movimientos dentro de ese famoso túnel de la luz, y lo que se va moviendo por el túnel de la luz pues es ese ser que ellos son, ese ser luminoso, pero ya no tienen cuerpo, no tienen materia. Suelen describir un sentimiento de reconocimiento, de aceptación, de que los reciben con los brazos abiertos y se sienten amados y queridos. Y también pueden tener una sensación de revisión de la vida, sensación de recordar las cosas, los eventos más importantes que han ocurrido en su vida. Estas son algunas diapositivas de ese túnel de luz que algunas personas describen.
Unos los describen como un túnel, como una escalera o como un puente al que al otro lado hay algo que resulta atractivo, que resulta agradable, que para nada hay una sensación de miedo, de agobio o de desesperación o sufrimiento, sino todo lo contrario. Es llegar a un sitio donde te están esperando con los brazos abiertos y donde te van a acoger muy bien y donde tienes la sensación de que vas a estar estupendamente. Muchas veces también tienen una vivencia del extremo opuesto a sus acciones. Si en algún momento han hecho alguna acción que haya podido influir mucho en la vida de otras personas, pues se ponen en la piel de la otra persona para ser como los receptores de las acciones que ellos han hecho y poder vivir y sentir la experiencia de los actos que ellos han realizado durante su vida. Y muchos de ellos regresan al cuerpo físico. Algunos eligen volver por amor a alguna persona, por amor a los seres queridos que se quedan en este mundo o porque tengan la sensación de que tienen una misión por cumplir que no han terminado. Y otros describen que ellos, por ellos no se hubieran venido, que estaban allí muy bien, pero de alguna manera se les devolvió y se les dijo que volvieran. Otra característica es que después de haber vivido una experiencia cercana a la muerte, casi todos ellos hablan de que se pierden el miedo a la muerte, ya no ven la muerte de la misma manera. Es un enfoque totalmente distinto en sus vidas y se producen unos cambios radicales en su vida. Empiezan a encontrar sentido a lo que estaban haciendo y por qué estaban aquí. Relativizan mucho sus problemas y las preocupaciones que puedan estar viviendo y entienden que la muerte no es el final, que hay algo que trasciende esa muerte. La muerte es solamente del cuerpo físico, pero entienden que somos uno, que somos amados y que somos amor. La muerte para ellos ya deja de existir o por lo menos no es el final. El cuerpo puede morir, pero hay algo que sigue y que continúa vivo. Y la pregunta que muchas veces o lo que nos transmite es: ¿y si no fuera necesario tener que morir o tener que pasar a la otra vida para poder vivir esta vida de una forma diferente? Pues ese muchas veces es el mensaje que nos traen y que podríamos abrazar para poder entender y poder cambiar las cosas que no estemos haciendo bien o correctamente en esta vida, sobre todo para evitar el sufrimiento y no tener esa sensación de angustia que puede producir el estar pensando en la muerte y que cuando llegue la muerte todo se va a terminar. Entonces eso, si no fuera necesario morir para comprender y cambiar de vida, pues esto es lo importante de esta. Además del cuerpo físico, pues también mueren una serie de ideas equivocadas que tenían sobre quiénes eran ellos y las creencias sobre qué es lo que es la vida y qué es la muerte. Esa experiencia cambia de alguna manera su paradigma de quiénes son y de qué es la vida. Precisamente son los mismos temas que estamos tocando en la lección, en la unidad 1 y en la unidad 2 de este curso. Existen miles de testimonios de culturas, de edades totalmente distintas. Y te traigo aquí algunos ejemplos. Uno de ellos es de Emilio Carrillo, una persona que es de aquí, de Sevilla. De hecho, fue hasta, creo que, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla. También Anita Morgani, esta mujer es india, hindú, y cuenta la experiencia que vivió. Y un hombre que es americano, Eben Alexander, que es un neurocirujano americano. Esta es la foto de Emilio Carrillo, que entre otros muchos libros que son además muy interesantes, muy instructivos, y yo he aprendido muchísimo de ver sus conferencias y de leer sus libros, y aunque no lo conozco directamente, pero me parece que todo lo que cuenta es muy enriquecedor y es algo que nos abre la mente de forma muy importante y os lo recomiendo a todos y cada uno de vosotros. Y en uno de los libros suyos dice: ¿qué hay después de la muerte? Todo lo que debes saber sobre la vida en el más allá. Es muy curioso y realmente pues ofrece una visión totalmente distinta de lo que hasta ahora podíamos pensar que es la vida y que es la muerte. Contaros que Emilio Carrillo, aunque lo describe en su vídeo, él tuvo un accidente y como consecuencia de ese accidente una fractura y después, como complicación de la fractura que tuvo un tromboembolismo pulmonar. Este tromboembolismo pulmonar lo hizo entrar en parada cardiorrespiratoria y afortunadamente pues, lo pudieron reanimar, y cuenta la experiencia que él vivió de primera mano. Anita Morgani, que es una mujer hindú que se crió en distintas culturas, pues a lo largo de su vida y siendo muy joven, pues tuvo un cáncer, un linfoma que le ocupaba pues muchas partes de su cuerpo y tenía metástasis en huesos, en el cerebro y en infinidad de partes de su cuerpo.
y es la autora de un libro que se llama Morir para ser yo. Aquí nos dicen mi viaje a través del cáncer y la muerte hasta despertar y la verdadera curación. Pude optar entre regresar o no y elegí regresar cuando me di cuenta de que el cielo es un estado y no un lugar. Y este cirujano, el doctor Eben Alexander, escribió otro libro que se llama La prueba del cielo. El libro pues, nos narra el viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida. Este libro me impactó mucho, sobre todo porque de alguna manera a mí me sirvió para aclarar una duda muy importante que yo tenía. Y la duda es si el cerebro contiene a la conciencia o la conciencia contiene al cerebro. La formación actual, la ciencia nos dice que la conciencia está alojada en una parte del cerebro. Entonces, igual que una parte del cerebro se encarga de la visión, otra se encarga de mover un brazo, otra se encarga de mover una pierna, pues en teoría se entiende que hay una parte del cerebro normalmente alojada en la parte frontal que es la encargada de la conciencia. Entonces hay algún sitio en nuestro cerebro donde recibimos toda la información y sabemos si estamos despiertos o no, y de alguna manera ahí se toman las decisiones. Pero esto no concuerda con lo que dicen las tradiciones occidentales. Las tradiciones occidentales dicen que la conciencia es algo que está fuera, es algo inmaterial y no está contenida dentro del cuerpo. Y esta pregunta yo me la he hecho muchas veces, ¿no? Si es el cerebro el que contiene la conciencia o la conciencia la que contiene el cerebro. Y este cirujano tuvo esta experiencia cercana a la muerte, pero lo más llamativo o lo más curioso es que durante el tiempo que estuvo en coma, él tuvo una infección que le afectaba a las meninges y al cerebro, al sistema nervioso central. Entonces, la infección que tuvo, las bacterias se comieron la parte del cerebro que en teoría es la responsable del pensamiento y de la conciencia y de la emoción. Entonces, aún así, que esa parte estaba inutilizada porque las bacterias la infección que tenía se había comido esa parte del cerebro, aún así podía recordar la experiencia fuera del cuerpo con un detalle muy claro y muy vívido, a pesar del hecho de que su cerebro no estaba funcionando. Entonces, de alguna manera, esto nos está diciendo que la conciencia es algo que está más allá del cerebro, que no está contenida en el cerebro, sino más allá, con lo cual es algo distinto, no es algo que tenga una base física en el cerebro, porque esto cambia mucho la concepción de todo. Todas estas personas al final lo que tienen es un enfoque totalmente distinto en sus vidas y tienden a relativizar los problemas y preocupaciones de lo que le está pasando en su vida actual. De ahí la importancia de saber realmente quiénes somos y de saber que hay algo, que normalmente es la conciencia, el alma, que trasciende a la muerte. Estos son algunos de los libros de estos autores que hemos hablado, el de Morir para ser yo, de Anita Morgani, y Si esto ya es el cielo, también de Anita Morgani, ¿Qué hay después de la muerte?, de Emilio Carrillo, y La prueba del cielo, del doctor Eben Alexander. También, aparte de la recomendación de estos libros, abajo os dejaré algunos enlaces para algunas páginas web y algunos vídeos en YouTube donde se habla de personas que cuentan sus experiencias cercanas a la muerte, que realmente son muy impactantes. También hay muchas películas sobre esto y realmente es un tema apasionante. Al que le interese pues puede buscarlo e informarse de estos temas, porque ofrecen una visión totalmente distinta de lo que es la vida y lo que es la muerte. Y otras fuentes donde podremos mirar qué es la vida y qué es la muerte, pues vamos a ir ahora a la regresión a vidas pasadas. Yo entré en contacto con esto de la regresión a vidas pasadas, sobre todo, como la mayoría de la gente al principio, leyendo algunos de los libros del doctor Brian Weiss. Brian Weiss es un psiquiatra americano con mucha experiencia y muchos casos a lo largo de su carrera. Escribió varios libros, pero uno de ellos, quizás el más conocido, se llama Muchas vidas, muchos maestros. Y él cuenta que tenía una paciente que estaba teniendo problemas de ansiedad y depresión y no terminaba de mejorar con ninguno de los tratamientos que le estaba poniendo y con los fármacos, y de alguna manera el hecho de que no mejorara le hizo plantearse en algún momento que a lo mejor había habido algún hecho traumático
en su infancia y que pudiera ser la causa de los síntomas que estaba teniendo ya en la edad adulta. Así que un día en la consulta decidió hacerle unas técnicas de hipnosis con la intención de volver a la infancia. Pero ¿cuál fue la sorpresa del psiquiatra? Cuando las cosas que empezaba a describir la paciente no correspondían a esta vida, sino que parece que correspondían a otra vida anterior. Ella estaba, las características de su cuerpo eran diferentes, estaba en un ambiente totalmente distinto, estaba en una edad, en un tiempo distinto y contaba unas experiencias que le habían pasado. Bueno, esto supuso un impacto grande para el psiquiatra, pero en sesiones posteriores volvió a hacer la misma técnica y la paciente volvió a ir a distintas épocas y parece distintas vidas. Algunas de las veces incluso encontró hechos que habían ocurrido en estas vidas anteriores y que sirvieron para mejorar la evolución y los síntomas que estaba teniendo la paciente en esta vida. Posteriormente esto también lo comprobó y lo comprobó con otros pacientes y hubo muchos de ellos que llegaban a describir situaciones que habían vivido en vidas anteriores. Entonces esto de alguna manera ofrecía un panorama nuevo y distinto. La característica es que casi siempre se producían en situaciones de hipnosis, de una relajación profunda y de alguna manera pues estos pacientes volvían como que se le diera hacia atrás a las manillas del reloj y no solo a las manillas del reloj, sino que se fueran a algún tipo de vidas anteriores. Aquí representamos en esta diapositiva pues eso, como una vuelta atrás y en algún momento pues entraba en alguna puerta, en algún sitio que representaba alguna vida anterior y en esa vida anterior pues había vivido una serie de experiencias. Esta es una técnica que todavía se utiliza por parte de psicólogos y de algunos psiquiatras en las consultas. Este es Brian Weiss, el psiquiatra del que os he hablado, y este es la portada de uno de sus libros, Muchas vidas, muchos maestros. Brian Weiss, la historia real de un psiquiatra, su joven paciente y la terapia de regresión que cambió sus vidas para siempre. Aquí de alguna manera pues también representando la vida de una mujer actual y vidas de otras mujeres representadas en blanco y negro como que fueran vidas anteriores de esta persona. Los recuerdos de vidas anteriores afectan a esta vida y también contaban y han contado distintos pacientes que se han sometido a estas situaciones que existen como unos periodos entre vidas. No siempre se ha estado encarnado y en los periodos en los que se estaba entre las vidas parece que estas personas estuvieran en un sitio acompañados de una serie de maestros o guías espirituales que tienen mucha sabiduría, que tienen mucho entendimiento, que conocen muy bien qué es lo que está pasando y eran capaces de transmitir a través de la voz del paciente o la paciente que estuviera bajo hipnosis unos consejos que son muy evolucionados, que sirven para el avance espiritual de las personas y eran aprendizajes importantes de la vida. Bueno, pues resumiendo un poco todo lo que hemos visto en este tema de otras fuentes, pues que existen religiones que creen en la reencarnación, existen, gracias a la mejora de las técnicas de reanimación pulmonar, muchas personas que pueden contar experiencias cercanas a la muerte y que coinciden en que hay algo que trasciende la muerte del cuerpo. Sigue existiendo conciencia después de esa muerte. Y cambian la forma de ver la vida después de haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Ya no tienen miedo a la muerte, relativizan mucho los problemas que se puedan presentar en su vida y son capaces de disfrutar más y de valorar más lo que tienen en la vida. Encuentran un nuevo significado para su vida y otra de las técnicas, la regresión a vidas pasadas, nos indica que existe un hilo conductor entre distintas vidas y que existen unos periodos entre vidas. Y gráficamente, pues la primera diapositiva representando la idea de la creencia en la reencarnación, el agarrarse a la vida gracias a la mejora de las técnicas de reanimación pulmonar y que las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte pues cuentan que existe una disociación del cuerpo, que existe una sensación de bienestar, de ligereza, desaparece el dolor, suben arriba de la habitación donde estén y son capaces de tener una visión panorámica de lo que está ocurriendo y lo que les está ocurriendo a su cuerpo, tienen unas capacidades especiales, inusuales, son capaces de ver y de oír lo que está ocurriendo en otras habitaciones, son capaces de leer el pensamiento de los médicos y de las enfermeras que están allí. La persona que asciende y que se disocia de su cuerpo siente que hay gente, familiares fallecidos que lo están esperando y que lo están recibiendo con los brazos abiertos y describen que se pueden mover por ese puente de luz.
En cualquier caso, la situación siempre la describen como agradable y entienden que la muerte no existe, que hay algo más allá de la muerte. La recomendación de buscar información sobre experiencias cercanas a la muerte y leer algún libro o ver alguna película. Y también, bueno, pues os recomendaría leer algún tipo de libro sobre las regresiones a vidas pasadas, donde nos dicen que la persona, bajo situaciones de hipnosis, es capaz de recordar cosas que ocurrieron en vidas anteriores y que incluso algunas veces síntomas que tenemos en esta vida pues pueden estar relacionados con eventos y cosas que ocurrieron en vidas anteriores. Por poner algún ejemplo, personas que tenían alguna fobia intensa al agua, que no querían meterse en el agua de ninguna manera, en regresiones a vidas anteriores, pues descubrieron que habían muerto ahogados, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Así que, bueno, pues ya tenemos otra visión más de lo que nos ofrecen, de qué es la vida, que nos ofrecen las religiones, que nos ofrecen las experiencias cercanas a la muerte y las regresiones a vidas pasadas. Y ahora te voy a dar un minutito para que escribas y fijes lo mejor posible qué es lo que has descubierto con este vídeo y cómo lo puedes aplicar a nivel personal. Así que activo el relojito y tienes tu minutito. Muy bien, pues tiempo cumplido. Ya ha pasado el minutito y espero que hayas podido apuntar algunas cositas que te hayan resultado interesantes. Y te recuerdo que abajo te voy a dejar algún enlace para, bueno, para vídeos, ver algún tipo de vídeo relacionado con las experiencias cercanas a la muerte y los testimonios que cuentan las personas que han vivido estas situaciones. Bueno, luz, cámara y acción. ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido? Pues bueno, la recomendación de que busques información sobre estos temas, que leas algún libro o alguna película sobre ello y quiero que te pienses o que te plantees qué te parecen estos temas. ¿Es una casualidad? ¿No es una casualidad? Esto puede ser algo que le pasa a algunas personas, pero no todas, si coinciden, si no coinciden, y que te plantees si esto puede ayudar y servir para cambiar la forma en que ves tu vida actual o no. Tú mismo. Bueno, pues con esto hemos terminado la lección número 5 y te invito en el próximo vídeo a ver cuál es el propósito de la vida. Realmente es algo muy interesante. Necesitamos tener o saber para qué hemos venido a esta vida. Si no quieres perdértelo, te espero en el siguiente vídeo. Saludos, chao, chao.